Shalom, Yahweh te bendiga, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, feliz día de reposo, damos gracias al Padre. Estamos conectados a través de Facebook, Ministerio La Senda Antigua, y a través de Instagram, Ministerio La Senda Antigua. Yahweh les bendiga, Shabbat Shalom. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y vamos a comenzar con un mensaje especial hoy. Vamos a ver un mensaje diferente comparado a los que siempre doy los viernes en día de Shabbat. Vamos a ver hoy sobre el libro de Enoch. Así que damos gracias al Padre por este tiempo. Ha sido una semana difícil, pero bueno, damos gracias al Padre que Él siempre está en control, Él siempre está dando fuerzas para poder seguir y predicar su verdad, predicar las Escrituras y predicar todo aquello que es necesario para que su pueblo pueda salir del error y caminar en la verdad. Así que tengan un Shabbat bendecido y vamos a hacer una tefilá, vamos a hacer una oración al Padre para poder entregar este estudio a Yahweh y que podamos sacar algo positivo, algo bueno de este estudio que vamos a tener, el libro de Enoch. Así que damos gracias a Yahweh. Yahweh, tú eres bueno, tú eres misericordioso, bendito eres tú, Yahweh, creador de los cielos y la tierra. Gracias te damos por este día de reposo, gracias te damos por tener la posibilidad de seguir estudiando las verdades de este mundo, sabiendo que tú has demostrado a la humanidad que tú eres el único Elohim, no hay otro como tú, y que por medio de tu Hijo creaste todas las cosas. Gracias te doy y gracias te damos, Yahweh, que tú puedas estar alcanzando con tu mano poderosa a tus hijos, a tu pueblo, que ellos puedan recibir este estudio y que puedan ser edificados y bendecidos por medio del libro de Enoch. En el nombre de Yahshua te damos gracias, Padre. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar el estudio de hoy, es el libro de Enoch. Vamos a ver este libro. Este libro ya hace tiempo atrás lo enseñé y vamos a verlo de nuevamente hoy. Y vamos a ver en sí algunos puntos específicos que vamos a estar estudiando, pero hay otros que lo vamos a ver por arriba. ¿Por qué? Porque para estudiar en profundidad este libro tenemos que estar alrededor de 3-4 horas estudiando todo el libro de Enoch. Y la verdad que no se puede hacerlo con tanto tiempo. Entonces yo lo que les recomiendo es que puedan buscarlo por internet. Lo puedan buscar en YouTube, lo puedan buscar en Google, lo puedan buscar en diferentes en sí lugares que seguro lo van a encontrar. Está en texto, está en audio. Así que en ese sentido lo pueden hacer después con más tiempo. Lo que yo quiero a través de este estudio es explicar un poquito de qué se trata el libro y explicar también que no todo el libro de Enoch lo escribió el Enoch de la Biblia, sino que fueron otros libros que fueron agregados en el libro de Enoch y que lo llamaron el libro de Enoch. Entonces vamos a iniciar este tema importante de estudiar el libro de Enoch. Y la pregunta es, ¿por qué el libro de Enoch no está en la Biblia? Una de las preguntas que muchas personas se hacen. Porque el canon bíblico que lo formó la Iglesia Católica lo sacaron de los libros sagrados o libros de las Escrituras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica sacó el libro de Enoch de muchos más libros que eran inspirados por Yahweh? Porque el libro de Enoch dice muchas verdades que van en contra de lo que el sistema enseña, de lo que el sistema educativo enseña, de lo que la NASA enseña y de lo que la Iglesia Católica enseña.
Entonces, muchos de las personas que han estudiado este libro han dicho, ¿por qué lo han sacado? ¿Por qué? Porque dice muchas verdades. Muchos también tiran abajo el libro de Enoch, dicen que no era Enoch, que es toda una mentira, que es todo un engaño, que es un libro más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a escudriñar y a estudiar, hay muchas verdades, hay mucha información que tiene base bíblica lo que habla acerca del libro de Enoch. ¿Hay errores? Sí, hay errores, hay textos que no tienen sentido lo que dicen. ¿Fue manipulado? Fue manipulado también. Y si hablamos del libro de Enoch, hablamos de parte 1, parte 2, hablamos de que el libro de Enoch está compuesto por varios libros, no solo uno. Entonces, por eso yo les digo que Enoch, que sabemos nosotros que existió un Enoch de la Biblia en el tiempo de Noé, sabemos que él fue un hombre de Yahweh y que él escribió, él bajó la información de lo que Yahweh le mostró y lo plasmó en las escrituras, ¿no? En lo que sería la antigua tablillas o forma de comunicar en ese tiempo. Entonces, cuando hablamos del libro de Enoch, Enoch en hebreo es Shanok o Hanok, que significa dedicado. Dedicado. Y nosotros tenemos que siempre basarnos en las escrituras, en la Biblia, en la Torá, en el Tanaj, en sí, en el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, etc. Tenemos que siempre basarnos en las escrituras. Ahora, ¿existió un Enoch en las escrituras? Sí, existió. Existió y fue en sí un hombre que caminaba con Yahweh. ¿Y qué significa caminar con Yahweh? Que obedecía a Yahweh, que hacía la voluntad de Yahweh. Dentro de una humanidad corrompida, dentro de una humanidad totalmente de pecado, de maldad, realmente este hombre caminó con Yahweh. Ahora, cuando vamos a las escrituras, ahí en Bereshit, en Génesis, claramente nos habla de este Enoch que caminó con Yahweh. Y cuando vamos a las escrituras vemos que este hombre era un hombre consagrado a Yahweh. Era un hombre que obedecía a Yahweh y que pocos en ese tiempo marcaban la diferencia. Recuerden, Adán, Eva, tuvieron a Caín, Abel. Luego vemos que Yahweh le da un tercer hijo a Adán y Eva, que es Set. Luego a través de Set vino una descendencia diferente que Yahweh determinó sobre la humanidad, donde a través de Set vendría Enoch. Porque a través de la descendencia de Caín vinieron todas las generaciones perversas, malvadas, que hicieron lo malo delante de Yahweh, y que por eso Yahweh determinó destruir la tierra a través del diluvio. Entonces, vemos que Génesis capturó a Enos. Está fallando el internet. Está fallando la conexión. Bien, Adán tuvo a Set, Set tuvo a Enos, Enos tuvo a Cainán. Obviamente hubieron muchos más hijos, pero ahí la escritura en Bereshit afirma la descendencia de Adán, Set, Enos, Cainán. En la quinta generación, Mahalalel, y Mahalalel tuvo a Jared en la sexta generación, y Jared tuvo en la séptima generación de Adán a Enoch. Y ahí vamos a enfocarnos
hoy acerca del libro de Enoc. Y Enoc tuvo a Matusalén. Matusalén fue el hombre que vivió más años en la vida del ser humano. Casi 1000 años vivió. Como ese famoso dicho, más viejo que Matusalén. Bueno, ese Matusalén fue hijo de Enoc. Y Matusalén engendró a Lamec. Y Lamec fue el padre de Noé. Entonces vemos que en el versículo 24 claramente dice: y Enoc caminó con Yahweh y desapareció porque se lo llevó Yahweh. Es interesante cuando uno estudia las escrituras que muy pocos hombres fueron arrebatados o levantados por Yahweh estando vivos. Elías fue uno de ellos. Y vemos que Enoc también. Entonces vemos que en Judas capítulo 1, versículo 14, nos habla también de este Enoc. Nos habla claramente de este Enoc y dice: porque Enoc profetizó. ¿Qué significa esto? Que Enoc era un profeta, como lo fue Moisés y como lo fue Noé en los tiempos antiguos. Enoc profetizaba de parte de Yahweh. ¿Qué profetizaba Enoc? Lo que vendría a la tierra en ese tiempo. Enoc profetizaba juicio. Enoc profetizaba lo que Yahweh le decía. Vamos a ver hoy algunas fuentes del libro de Enoc que sí escribió él, todo lo que Yahweh le dice a Enoc, para que él le diga a la humanidad, pero específicamente a los ángeles caídos que estaban en ese tiempo. Y base bíblica la podemos encontrar en Génesis 6, Bereshit capítulo 6, sobre los hijos de Dios, dice ahí la traducción al español, se acercaron a las mujeres, entre todas ellas tomaron para sí mujeres y tuvieron hijos. Y fueron los hombres de renombre, los gigantes, y fueron en sí hijos de ángeles caídos con mujeres terrenales de esta tierra. Bereshit capítulo 6 lo afirma, y vamos a ver que en el libro de Enoc, cuando habla de los ángeles caídos, que ese libro sí lo escribió él, y ahora lo vamos a ver bien en detalle, vemos que él afirma claramente el contexto de Génesis 6. Entonces, Enoc era un hombre importante en ese tiempo. Y me llama la atención que Enoc apareció justo en la 7ª generación. Y el número 7 es el número de Yahweh. El número 7 es el número divino de Yahweh, el número completo de Yahweh. Y en la 7ª generación desde Adán aparece Enoc. De Enoc aparece Matusalén, de Matusalén Lamec. Y es interesante ahí en Génesis, en Bereshit, donde dice Lamec: el hijo que he tenido, obviamente dado por Yahweh, él traerá alivio a la tierra. En otras palabras, traerá bendición. Porque todo ese tiempo, toda la humanidad en ese tiempo estaba muriéndose de hambre. Estaba en sí totalmente maldecida la tierra por causa del pecado de Adán y Eva, más el pecado de Caín. Entonces vemos que la tierra estaba maldecida por causa también de los pecados de la humanidad en ese tiempo. Había lesbianismo, homosexualismo, canibalismo, habían perversiones sexuales de diferentes tipos. Y vemos también que ángeles caídos se mezclaban con mujeres humanas. Había una mezcla genética que hasta el día de hoy, si aquellos que tienen un poco la mente abierta y investigan un poco, hasta el día de hoy Satanás sigue haciendo lo mismo, mezclando la genética alienígena o ángel caído con la humana. Entonces Enoc fue un hombre de autoridad espiritual, un hombre de obediencia a Yahweh, porque el caminar, la palabra camino es una palabra de obediencia. Es una palabra que abarca mucho
con respecto a Yahweh. Entonces vemos que Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, Matusalén a Lamec y Lamec tuvo a Noé. Y muchos conocen la historia de Noé. Noé fue un gran hombre, un hombre justo, obediente a Yahweh, con una gran tarea de armar el arca, donde tendrían que entrar todo lo que Yahweh determinaría, porque vendría el juicio, vendría el diluvio, vendría la destrucción en la tierra. Entonces Judas dice, Enoc profetizó y fue séptimo hijo de Adán, séptima generación. Y dijo, vendrá el Mashiach con sus santos, con sus decenas de millares de ángeles. O sea, Judas, en un momento, está diciendo, Enoc fue el séptimo de Adán, refiriéndose a la generación, pero luego dice, porque él profetizó, y ahí no está hablando de que no profetizó los ángeles caídos, sino que profetizó la segunda venida del Mesías con sus santos ángeles y con millares de ángeles. Ahora, ¿quién puede revelar eso? Solo Yahweh. Y cuando uno estudia las escrituras, cuando uno estudia la Biblia en el contexto hebreo, en la historia hebrea, en la cultura hebrea, en el lenguaje hebreo, nos damos cuenta que Yahweh ya viene desde el principio profetizando el sacrificio de Yahshua y la segunda venida de Yahshua en las nubes. Entonces vemos que Judas claramente nos habla de Enoc. Y sigue diciendo Judas, y él profetizó juicio contra todos los impíos. ¿Cuándo sería eso? En las copas de la ira de Apocalipsis. Entonces vemos que Enoc profetizó muchos eventos, no solo antiguos, sino también futuros. Y cuando vamos al siglo I, a los discípulos del Mashiach, cuando vamos al siglo II sobre los padres de la iglesia, que fueron los que contaminaron la verdad de Yahweh y mezclaron romanismo, inventaron paganismo, etcétera, etcétera, con filosofía griega, con cultura griega, y quisieron eliminar todo lo que era hebreo. Esos padres de la iglesia en el siglo II hablaban del libro de Enoc. Hablaban, por ejemplo, Justino Martín, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Lactancio, Cipriano de Cartago, Ireneo, Orígenes y muchos más desde el año 104, 105 en adelante hasta el 250 después del Mashiach. Ellos hablaban sobre el libro de Enoc. Y es interesante que en el siglo 6, 7, 8, 9, hasta el 14 aproximadamente, 15 y quizás 16, se hablaba de que la Tierra era plana. Y se estudiaba el libro de Enoc. Y había mapas antiguos de que la Tierra era plana y que no era esférica. Pero luego la Iglesia Católica se encargó de ocultar bien este libro. Y lo interesante es que muchas verdades que sabían siglos atrás, los primeros siglos atrás, después del Mashiach, fueron ocultas. Y que Yahweh está permitiendo que hoy saliera a la luz. Entonces vemos que el libro de Enoc específicamente fue apartado completamente por el canon bíblico en el concilio de la Odisea en el 364 después del Mashiach. A través de Constantino también se encargó de sacar ese libro. El libro de Enoc siempre fue respetado aún por los discípulos del Mashiach en el siglo I. Ahora, ¿todo el libro de Enoc es todo el libro de Enoc? No. A mi estudio, a mi comprender y a mucha gente que ha estudiado este libro, no. ¿Por qué?
porque nos damos cuenta la cantidad y la fuente que tiene, el contenido que tiene comparado con otros libros. Entonces, vamos a ver vamos a entrar un poco al libro. Y el libro se puede fraccionar, llamado el libro de Enoc, se puede fraccionar en 5 partes. Y que en el siglo I fue editado de todos los libros que se fueron encontrando. ¿Por qué? Porque no es que todos los libros formaron siempre el libro de Enoc. No. Se encontraron algunos bien antiguos, otros se encontraron para el siglo I y otros se encontraron hace muy poco, en la década del 50, en las cuevas de Qumran. No sé si alguna vez escucharon de las cuevas de Qumran. Ahí en YouTube hay mucha información, pueden buscar, pueden escudriñar. Las cuevas de Qumran están en el desierto de Judea y fue construido en el año 130 aproximadamente después del Mashiach, donde hubo persecución desde el 70 que fue destruido Jerusalén. A partir de ahí, en los años siguientes, en las décadas siguientes, muchos judíos huyeron y se escondieron en el desierto, se escondieron en cuevas, y ahí guardaron mucha información, muchos libros, muchos papiros, contenido de libros históricos, y que hasta el día de hoy, gracias a Yahweh, se ha encontrado mucha información. Entonces vemos que se encontraron muchos fragmentos del libro de Enoc en esta cueva, como otros libros más. Oficialmente, el libro de Enoc es un libro apócrifo. ¿Y qué significa apócrifo? Significa que no es considerado sagrado para la Iglesia Católica. Y que la Iglesia Católica diga que no es considerado sagrado no significa que no sea sagrado, que no sea inspirado por Yahweh. ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque lo que la Iglesia siempre baja a la Iglesia Católica, y que también la Iglesia Cristiana hace lo mismo, es decir, ustedes lean la Biblia y nada más. Y en realidad la Biblia es la base de todo, Torá, Tanaj y Brit Hadashah, Nuevo Pacto, pero es necesario estudiar otros libros. Ahora, no podemos estudiar otros libros, y siempre digo lo mismo, tomar como doctrina algo que no tiene base bíblica. Todo libro inspirado por Yahweh, que haya usado a alguien para escribir un libro, tiene que tener base bíblica, base de Torá, base de Tanaj y base escritural. Porque el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, tiene base Torá. El Tanaj tiene base Torá. El Tanaj son los profetas menores, profetas mayores, libros históricos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que vamos a ver ahora el libro de Enoc. Tiene mucha información con base bíblica de Torá, pero hay otras que no. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos en esto. Pasa con los libros de los Macabeos, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, los Jubileos. Hay muchos libros más que se llaman apócrifos, que está bueno estudiarlos, pero cuidado, no tomemos como algo doctrina que no tenga base bíblica de Yahweh. Porque siempre la base es la Torá, siempre. Es la misma palabra de Yahweh. Yahweh nunca se va a contradecir. Yahweh siempre va a dar revelación, pero siempre va a tener confirmación en la palabra de Yahweh. Por eso vemos que todos los libros del Nuevo Pacto, hasta Apocalipsis, tienen bases de Torá, tiene bases de la palabra de Yahweh. Entonces vamos a ver algunos libros principales para poder tener un poquito de noción. Y el primero de ellos es el libro del juicio final. El libro del juicio final es uno de los primeros libros donde Enoc habla y profetiza sobre los justos y los injustos en el día final. Que ahí es donde Judas cita de que el Mashiach vendrá en las nubes con sus millares de ángeles.
Y esto es interesante porque él anuncia mucho de la ira de Yahweh sobre las naciones paganas, pero también habla de la segunda venida del Mesías. Y esto está en el capítulo 1 al capítulo 5, donde se llama el libro del juicio final. Algunos estudiosos del tema, algunos teólogos, gente que estudia bien este tema del libro de Enoch, dice que fue escrito 200 años antes del Mashiach. Pero en realidad no se sabe esto, porque cada teólogo, cada historiador puede decir, no, este libro fue escrito en tal año, no se sabe. Lo interesante es que no vamos a tocar mucho hoy este tema, lo pueden encontrar ahí en el libro de Enoch, en YouTube está todo el libro de Enoch, lo van a poder encontrar. Ahí habla mucho de las profecías de los últimos tiempos. Ahora, si Enoch recibió en el tiempo de Noé, en el tiempo del primer juicio de Yahweh a la tierra del diluvio, recibió tanta información de un futuro que todavía no estamos viviendo. ¿Quién lo puede hacer esto? Solo Yahweh. Solo Yahweh puede hacerlo. Que Él se adelante de algo de que faltarían miles y miles de años para que se cumpliera. Entonces el primer libro podemos llamarlo el libro del juicio final o el libro de los últimos tiempos, donde habla de la segunda venida y la ira de Yahweh a las naciones. El segundo libro, que también me llama mucho la atención, que es el libro de los ángeles caídos. Pero en las traducciones, en muchos escritos del libro de Enoch están en arameo. Y en las traducciones se le pone vigilantes a los ángeles caídos. Los vigilantes. Y esto está en el capítulo 6 al 36. Son bastantes capítulos que continúa del libro del juicio final. Y ahí habla de la caída de los ángeles caídos con Satanás. Y lo interesante de este libro de Enoch, que él nombra a muchos ángeles caídos. Y a mí me llama mucho la atención, ahora vamos a ver algunos ejemplos, de que todos los nombres de los ángeles caídos terminan con él. Y él significa en hebreo Elohe. Él también significa el yo soy. Y todos los nombres en hebreo terminan en él o en ya, el yo soy. O el Elohe, el único creador. Entonces vemos que cuando estudiamos en el judaísmo los 72 nombres de Dios, así lo llaman ellos hacen oraciones, hacen en sí diferentes tipos de clamores, invocan a ángeles caídos. Y todos los nombres terminan en sí con la misma raíz. Que obviamente eso está mal, porque yo ya lo he explicado este tema, que el nombre del creador es uno y nada más. Es Yud, Hei, Vav, Hei, así Yahweh lo determinó, el yo soy el que soy, no hay otro, yo soy, no hay otro. Yahweh fue claro. Entonces vemos que en este libro están los ángeles caídos y habla de la caída de Satanás, habla de la caída de los ángeles y que estos ángeles se le acercaron a las mujeres y tuvieron relaciones sexuales. Ahora, muchos que han estudiado este libro dicen, no, pero esto es una mentira, esto no es de no es de nadie. Los ángeles no pueden tener relaciones sexuales. Y muchos dicen porque no tiene sexo. Es verdad, los ángeles creados por Yahweh, sean caídos o sean santos, no caídos, no tienen aparato reproductor, pero tienen en sí facultades. Se pueden materializar, se pueden convertir en un hombre o en una mujer. Y ellos pueden alterar la genética humana, pero no pueden procrear como el hombre. No tienen la semilla lacera como el hombre. Por eso nacen desfigurados, o nacen deformados, o nacen de una manera diferente como fueron estos seres que eran totalmente anormales.
Ahora, muchos que hablan de que era imposible que nacieran gigantes, no es que salían del vientre de una mujer un bebé de 3 metros. A ver, no seamos ignorantes. Nacían como un bebé y iban creciendo hasta que tomaban altura. Según el libro de Enoc, medían entre 3, 4, 5 metros de altura. Depende cómo eran. La Biblia misma habla de gigantes. Hay muchos historiadores que afirman que gigantes existieron, se encontraron fósiles, cadáveres, perdón. Hay información, hay libros extrabíblicos, documentales que esto lo afirma que fue así. Entonces vemos que Enoc está hablando sobre estos ángeles caídos y que engendraron hijos gigantes que hoy se le conoce como Nefilim, los Nefilim. También comenta en este libro, que son 30 capítulos, comenta lo que sucedió antes del diluvio. Antes. ¿Por qué? Porque Enoc existió en la tierra antes de Noé. Fue el bisabuelo de Noé. Entonces vemos como que Yahweh usó primeramente Enoc antes que levantara a Noé. Algunos historiadores, algunos estudiosos del tema dicen que fue escrito 2 siglos antes del Mashiach. Esto es imposible. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque él habla mucha información de este tema. Entonces vemos que el segundo libro habla de los ángeles caídos y también habla de que los ángeles caídos, cuando cayeron a la tierra con Satanás engañó a Eva, a Adán, contaminó al hombre de pecado, perdieron la salvación, perdieron la vida eterna, perdieron la comunión con Yahweh, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que fueron expulsados. Y luego, a través de la descendencia de Caín, según el libro de Enoc, dice que los ángeles caídos le dieron información al ser humano, le dieron conocimiento, no solo con la generación del diluvio, sino con la generación luego de la generación de Noé. Recuerden Can, Sem y Jafet. El hijo de Can fue maldecido por el pecado de Can, porque vio la desnudez de su padre, se acostó con su madre de sangre. Levítico 18, versículo 8, esto lo afirma así. Entonces vemos que Enoc habla mucha información de los ángeles caídos. Los sumerios, los antiguos mayas, recibieron información de dioses de otras galaxias, de otros universos, y los pusieron en sus muros, y hicieron monumentos, hicieron pirámides en representación de sus dioses. Sabemos que la pirámide es el símbolo de Satanás desde el principio. El ojo viene de Egipto también, símbolos satánicos. Todos esos ángeles caídos se transformaron en dioses para el ser humano. Dioses mayas, dioses sumerios, los llamados en sí Anunnakis, los que vienen del cielo, empezaron a bajar información al ser humano y empezaron ellos a adorarles. En Egipto se presentaron como seres de 3 metros de altura, con cuerpos de hombre, cabeza de águila, cabeza de perro o de serpiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos que han estudiado la cultura egipcia saben de lo que me refiero. A lo que me refiero. Entonces vamos a avanzar. Yo les recomiendo estudiar el libro de Juicio Final y el libro de los Ángeles Caídos. Y el tercer libro es el libro astronómico de la creación de Yahweh. Y este libro a mí me apasiona muchísimo. Lo he estudiado y muchas de las cosas que habla Enoc tiene base de Torah, tiene base bíblica. Donde Enoc ve cómo Yahweh creó la tierra, cómo es la tierra, de qué manera es, qué componentes tiene, qué hay a los límites de la tierra, cómo se mueve el sol, cómo se mueve la luna, muchísima información.
Y yo creo que uno de los puntos que por qué la Iglesia Católica sacó este libro de Enoch es por este tema de la creación. Si bien el libro de los ángeles caídos habla mucha información, que es muy buena saberla, pero el libro de la creación es muy importante de entender. También habla de un calendario. Muchas personas que me han dicho que guardan el calendario del Enoch, y no digo que esté mal, pero fue un calendario en ese tiempo también. Luego Yahweh se manifestó con el pueblo de Israel de otra manera, y sabemos que hay un calendario hebreo bíblico en las escrituras. Entonces también está bueno quizás estudiarlo y tener presente lo que habla el Enoch. Entonces desde el capítulo 72 al 82 habla acerca de la creación. La cuarta parte del libro también habla del Mesías, habla de la segunda venida, habla del reino celestial, y algunos dicen que fue escrito en el siglo I acerca de esto. Yo creo que este libro no lo escribió él, no lo escribió porque está hablando del llamado del Mesías, de traer el reino de Yahweh a la tierra y del reino celestial. Yo creo que este libro fue agregado o fue escrito quizás por otra persona y lo pusieron como el libro de Enoch. Luego está el libro de los sueños, donde él dice que vio visiones apocalípticas. Está del capítulo 83 al 90. Dicen que fue escrito 2 siglos después del Mesías. Bueno, también este libro a mí yo lo tomo con pinza, no lo tomo realmente, porque si bien habla de muchas cosas proféticas que podemos encontrar en Apocalipsis, pero realmente no puedo tener yo la certeza de decir que fue él el que escribió este libro. Y el último también tiene que ver con el Apocalipsis, donde habla en sí la destrucción de la tierra y la salvación de los justos y la perdición de los impíos. Entonces vemos que de todos los libros que hay que forman el libro de Enoch, para mi conocimiento y entender, cada uno sacará sus propias conclusiones, por eso yo les invito que estudien todo el libro. Yo creo que Enoch fue un hombre que fue usado por Yahweh en el contexto donde él vivía, cuando él vio sobre los ángeles caídos todo lo que sucedió, sobre la creación de Yahweh, y también alguna profecía o algo que Yahweh le mostró sobre los últimos tiempos. Entonces vamos a ver un poquito alguna información de lo que Enoch habla sobre el libro de la creación. Cuando Enoch ve cómo Yahweh creó los cielos y la tierra. Y ya se le presenta un ángel de Yahweh. Yo voy a resumir obviamente esto porque podríamos estar horas y horas hablando. Por eso yo les invito a que lo busquen y lo estudien. Y puedo encontrar algún audiolibro o algún libro que esté bien para estudiar, para leer, le voy a conseguir el link y se lo voy a pasar al muro. ¿Está bien? Entonces, vemos que en este libro Enoch habla de la tierra, cómo Yahweh creó la tierra, y él dice que vino un ángel de Yahweh llamado Uriel, y dice que le mostró la creación de Yahweh. Y dice que vio los límites de la tierra. Dice Enoch que vio los límites de la tierra. Deme un segundito. Dice que vio los límites de la tierra. Y la Biblia, la Torá de Yahweh, dice que la tierra tiene límites. Pero el sistema, la facultad, la universidad, la NASA,
Los científicos dicen que la Tierra no tiene límites. Y Enoc dice que él vio los límites de la Tierra. Y dice que en los límites de la Tierra habían pájaros hermosos volando de gran aspecto. Y dice que en los límites de la Tierra vio portales en el cielo. ¿Qué son los portales? Puertas. Cuando hablamos de portales, ya voy a estar hablando más adelante de esto, son puertas espirituales, dimensiones espirituales. Yahweh creó la tierra y dentro de la tierra hay portales donde los ángeles caídos y ángeles de Yahweh se manifiestan y se mueven. Muchas veces vemos en las películas que hay agujeros negros, portales, dimensiones que entran en un lugar y salen en otro. Bueno, muchas de esas cosas que muestran son reales. Hay un mundo espiritual que existe y que aquel que se mueve en la dimensión espiritual las conoce. Entonces, está hablando acá, Enoc, todo lo que el ángel de Yahweh le estaba diciendo. Y saben que Uriel, el ángel llamado Uriel, significa luz de Yah. Luz de Yah. Así se llama en hebreo. Or de Yah, luz de Yah, de Yahweh, del yo soy. Luz del yo soy. Y dice que en los límites de la tierra vio portales y vio 12 puertas que rodeaban los límites de la tierra. Interesante, porque cuando vamos a los mapas antiguos, hay un mapa claro que tiene mucha información que la Iglesia Católica ocultó. Y lo interesante es que está en el Vaticano. Si uno va al Vaticano, va a encontrar el mapa de Urbano Monte, siglo XVI, donde habla de que en el límite de la tierra hay portales, hay dimensiones, hay como puertas. Y dice que Enoc vio 12 puertas como portales que salía el sol. Y nosotros nos han enseñado que el sol está atardeciendo, se va oscureciendo, el sol se va bajando, bajando, porque ya es como que entra para el otro continente, se va para el otro lado. Y en realidad es interesante porque Yahweh habla en su palabra, la Torá, y acá Enoc afirma que tiene portales. Va a una dirección y desaparece. Pero nosotros lo vemos como que baja. Y en realidad desaparece. Sale por un lado y aparece por el otro lado. Aparece en sí de un lado y desaparece por el otro. La luna pasa lo mismo. ¿Nunca se preguntaron la luna cuando el sol ya está bajando o está desapareciendo y aparece de repente la luna y dice, ¿de dónde salió la luna? Porque la luna también tiene portales. Entonces dice Enoc, y vi 12 portales donde salía el sol. Vi 4 vientos que soplaban sobre los 4 extremos de la tierra. Enoc afirma que la tierra tiene 4 extremos. ¿Qué dice la Torá? Que tiene 4 extremos la tierra. No es esférica. La tierra no gira. La tierra tiene límites. Los límites son circulares. Los límites tiene hielo. Y tiene 4 extremos, donde hay 4 vientos, donde los mueve los ángeles de Yahweh. ¿Quién cuida los 4 extremos de la tierra? Los ángeles de Yahweh. Por eso podemos ver en la segunda venida, cuando Pablo dice, y vendrá Yahshua con voz de arcángel, con trompeta de Yahweh, con shofar de Yahweh, descenderá de las nubes, enviará a los 4 extremos de la tierra a sus ángeles. No habla de una tierra esférica. Habla de una tierra que tiene profundidad, que tiene relieve, que es un plano, que tiene límites, que sus límites son circulares y tiene 4 extremos. Y en esos extremos
hay portales. Y dice Enoc, y vi portales donde salía el sol, salía la luna y salían las estrellas. Y Yahweh lo afirma en su Torah. Y para aquellos que vieron la tierra según la Biblia, en el mensaje que di ya hace tiempo atrás, ahí lo afirmo esto. Por eso si vieron ese mensaje y están escuchando este, van a entender muchísimo. Porque yo explico bien cómo Yahweh creó la tierra. Entonces dice ahí Enoc, vi portales donde, en los límites de la tierra, donde el sol, la luna y las estrellas aparecen. Entonces la pregunta es, ¿cómo es entonces? El sol sale por un lado, amanece, recorre, tiene una ruta, y cuando ya está bajando y está a punto de iluminar la tierra y desaparecer, ¿qué aparece? Aparece la luna. Se abre un portal donde sale la luna. Y luego que aparecen, empiezan a aparecer las estrellas. ¿Por qué? Porque se abren portales. Ahora, la pregunta es de día, cuando está el sol, ¿dónde están las estrellas? Están en el mismo lugar, pero están totalmente cerradas. No tienen su función, porque el que está en sí rigiendo con autoridad es el sol. El sol va bajando, aparece la luna y aparecen las estrellas. Las estrellas no están en un universo infinito, como nos han enseñado en Hollywood, ni en la facultad, ni en la universidad, ni en la ciencia, ni en la NASA. Las estrellas están dentro de la cúpula, porque las estrellas en sí forman las constelaciones. Son 12 constelaciones que rigen 12 meses. Plutón, Saturno, Neptuno, Urano son estrellas, no son planetas. El único planeta plano es la Tierra. El Sol es una luminaria mayor, la Luna es una luminaria menor y las estrellas son pequeñas iluminarias que están sobre el ojo de la cúpula, sobre el primer cielo, que cubre toda la tierra. Y aquel que ha estudiado la Biblia y ha leído muchos versículos sobre este tema y entiende el libro de Enoc, la conclusión que uno saca es maravillarse de cómo Yahweh creó todas las cosas. Y también, desgraciadamente, la mentira que nos han enseñado. Hace unos años salió el movimiento o la creencia de la tierra plana, que no me parece mal, me parece excelente que lo estén haciendo, pero esta verdad hace miles de años ya Yahweh se la dio a su pueblo. Lo que pasa es que el hombre, el sistema de este mundo, tapó estas verdades. Y este libro de Enoc afirma cómo también Yahweh creó los cielos y la tierra. Entonces, sigue diciendo Enoc, sigue diciendo que las luminarias tienen su ruta. El sol tiene una ruta. Y interesante que cuando es en invierno, acá por ejemplo en Argentina es en invierno, el sol no sube tanto, sino que la ruta es baja. Cuando es verano, el sol sube más su ruta, porque estás más alto, estás más en el medio del sol, entonces produce más calor. Con respecto a la luna, también tiene su ruta. El sol tiene su ruta, la luna tiene su ruta. El sol no es el centro de una galaxia o del sistema solar, toda una mentira. El centro de la creación es la Tierra. Por eso Yahweh dijo, en el principio, Bereshit Barak, Elohim, Aleph Tav es Yahshua, de Yahweh salió Yahshua, y a través de Yahshua creó los cielos y la tierra. No creó un universo, no creó una galaxia, no creó millones de planetas, no creó vida alienígena en millares y millares de planetas. Toda una mentira de Satanás. Todo aquel que viene con un plato volador o viene en una nave y dice vengo de otra galaxia, son ángeles caídos. Entonces vemos
que Yahweh creó cielos y tierra. Y vemos que el sol, la luna, tienen su ruta. Las estrellas están fijas y tienen movimiento. Por eso cuando uno ve que aquellos que estudian las galaxias, las constelaciones, las estrellas, en la noche tiene este movimiento las estrellas, tienen forma circular, porque las constelaciones, el conjunto de estrellas, ya tienen una ruta fija. Se le conoce como las Tres Marías. Siempre las Tres Marías en invierno están en una zona, en verano están en otra zona. ¿Por qué? Porque todas tienen su ruta, todas tienen sus funciones y todas se respetan. La luna respeta el sol, las estrellas respetan la luna, porque así fue creado. Todo tiene su funcionamiento, todo tiene su orden. Y dice no, y vi los cimientos de la tierra. La tierra no gira. Vi cimientos de la tierra, vi firmeza en la tierra, y así Yahweh lo afirma en su palabra. El cielo se apoya en los límites de la tierra. El cielo, la cúpula. En otras traducciones bíblicas dice bóveda o firmamento. Es el primer cielo, la cúpula. Se apoya en los límites de la tierra. ¿Dónde están los límites de la tierra? En los polos, en la Antártida, en los hielos. ¿Qué hay hoy en la Antártida? Están los militares. Hay 123 países en sí que se pusieron de acuerdo y firmaron de que nadie puede entrar en los límites de la Tierra. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha información que el ser humano necesitaría conocer, que ellos solamente conocen. Y yo ya he hablado mucho de esto, he dado videos donde han hecho han viajado, han hecho experimentos, han visto realmente cosas terribles. Según ellos hay tierra virgen, y muchas verdades que hablan. Fueron militares, han visto extraterrestres, naves saliendo de los polos, dicen que hay vida alienígena debajo de los polos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no vio los cimientos de la tierra y vio los límites de la tierra donde apoyaba o se afirmaba el cielo, que es la cúpula. Dice que en los límites de la tierra, y esto a mí me llama muchísimo la atención, dice que vio 7 montañas preciosas en los límites de la tierra, que eran 7 montañas de en sí piedras o contenidos preciosos que él no podía describir. Interesante. ¿Por qué? Porque en la década del 60 militares norteamericanos fueron a los límites de la tierra, a la Antártida, y descubrieron montañas de piedras preciosas y lugares que cualquier científico daría lo que sea por tener acceso. Y esto es verídico lo que estoy diciendo. Esto está documentado. Y el libro de Enoch no es un libro más. Toda esta información que recibió este hombre fue dada por el mismo Creador. Lo mismo pasa con Job. Si estudiamos el libro de Job, vamos a sacar muchísima información de cómo Yahweh creó los cielos y la tierra. Y Job 38, Yahweh le da mucha información a Job de cómo él creó todo. Si nunca leíste Job 38, te lo dejo de tarea. Entonces, Enoch dice, y vi un lugar más allá de la tierra, del límite de la tierra, donde era un lugar como virgen, un lugar desconocido. Y los mapas antiguos marcan los límites de la tierra y marcan lugares como que nadie pudo poblar. Hay mapas antiguos que muestran los barcos de los piratas, donde aparecen ovnis, donde aparecen sirenas, donde aparecen bestias marinas, diferentes tipos de animales raros, aves, en los límites de la tierra.
Y es interesante porque muestran como que la Antártida es el límite de la Tierra. Y nos han enseñado que la Tierra es esférica, el polo norte, el polo sur, y en realidad no existe el polo norte y el polo sur. Existe la Antártida. Porque la Antártida es el bloque de hielo circular. Al ser una Tierra con 4 extremos, con un círculo de hielo, hay un solo polo que es circular. No está el norte ni el sur. Yahweh dice que el centro de la tierra es Israel. Él está sentado sobre el centro de la tierra. ¿Y dónde es eso? Israel. En Israel es el centro de una tierra plana. Por eso dice la Escritura, cuando Yahshua regrese en las nubes, todo ojo lo verá. ¿Podés llegar a entender lo que realmente está diciendo la Escritura? Cuando Yahshua regrese, todos lo van a ver, porque todo es plano. Estamos dentro de una cúpula de energía electromagnética, porque ese es el primer cielo. Es un campo electromagnético que muchos militares quisieron destruir y no pudieron. Por eso la NASA dice que llegaron a la Luna fuera de la atmósfera, fuera de la Tierra, todo una mentira. La Luna está dentro de la cúpula. El Sol está dentro de la cúpula. La cúpula es muy grande porque abarca toda la Tierra. Y vemos que todo está sincronizado, todo tiene un perfecto funcionamiento. El agujero de la capa de ozono es toda una mentira. El calentamiento global también. Y bueno, podría hablar de tantas cosas, pero ya me iría de tema. Pero es interesantísimo el libro de Enoc cuando habla de la creación. Ahora vamos a avanzar un poquito. Y me gustaría hablar un poco de los ángeles caídos. Él profetizó en contra de los ángeles caídos. Profetizó a aquellos ángeles que se le acercaron a las mujeres. Y vamos a ver que también Enoc tiene una experiencia con Yahweh. Enoc ve el trono de Yahweh y Yahweh le habla a Enoc. Y la pregunta es verdad? ¿Es mentira? Bueno, vamos a la fuente. Vamos a ver qué es lo que Yahweh le dice, el Creador le dice a Enoc. Y vamos a basar esa información y a ponerlo en la palabra de Yahweh, a ver si podemos llegar a decir si es Yahweh que le está hablando o no. Enoc vio querubines de fuego y un cielo de agua. Vio una puerta abierta en el cielo y una luz brillante. Vio un trono elevado como cristal y salían ríos de fuego de arriba del trono. Todo esto, si lo estudiamos, lo podemos ver en el libro de Ezequiel, capítulo 1, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Entonces, dice Enoc que vio el resplandor, la luz, la Shekinah, la presencia de Yahweh, y que era tan blanco, resplandeciente como la nieve. Y dice que luego vio multitudes al costado de ese gran trono, vio multitudes delante de él que se postraban. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 4, Apocalipsis 7. Y dice no que Yahweh, ahí en la traducción del libro dice Señor, ¿no? Pero es una mala traducción. Dice que el Creador, Yahweh, lo llamó y le dijo, ven aquí, Enoc, no temas, hombre justo, escucha mi voz e escucha mi voz y yo incliné mi cabeza, dice Enoc. Y dijo el Creador, miren lo que dice acá. Los ángeles caídos, en la traducción del libro dice los vigilantes, te han pedido que intercedas
por ellos delante de mí. Es decir, Yahweh le dice a Enoc, así que los ángeles caídos te han pedido que intercedas por ellos, sabiendo que lo que están haciendo está mal. Pero ellos no pueden recibir perdón. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos, cualquier ángel, no tiene libre albedrío como el ser humano. Los ángeles se rebelaron, pecaron, desobedecieron y ahora lo que les espera es la condenación. No pueden arrepentirse. Yahweh no los puede perdonar. Porque la salvación que vino a través de su Hijo fue solamente para el ser humano. Por eso, amados, amigos, tenemos un privilegio que no lo podemos llegar a comprender. Mucha gente tiene esta gran posibilidad de ser salvo, perdonado de sus pecados, de ser libre de un lago de fuego y azufre, y no lo saben valorar, no lo saben aprovechar. Y Yahweh le dice, no. ¿Por qué han abandonado su morada? Yahweh le dice, no, refiriéndose a los ángeles caídos. ¿Por qué han abandonado su morada? ¿Por qué se han rebelado contra mí? ¿Qué le está diciendo ahí? Lo que pasó en el principio. Se rebelaron por medio de Satanás. Ahí no le está diciendo, ahora vienen a interceder, vos venís, te pidieron que intercedas por ellos. ¿Por qué abandonaron su morada? ¿Por qué se rebelaron contra mí? Está diciendo, a ver, ellos están así porque ellos hicieron lo que no tenían que hacer. ¿Por qué se fueron de su morada, de su hogar? ¿Dónde era? Del reino de Yahweh. Porque le hicieron caso a Satanás. ¿Por qué se rebelaron contra mí? Se han unido a mujeres terrenales, cosa que Yahweh prohibió. Yahweh prohibió. No puede haber una mezcla angelical o celestial con humana. No puede haber. Han tenido hijos con ella y han adulterado mi creación. Y así fue. Y eso es lo que Satanás siempre hizo. Por eso aquellos que han estudiado Bereshit, cuando hablamos de la serpiente, hablamos de pecado de desobediencia, pero Caín fue hijo de la serpiente. Es interesante ese versículo. Si escudriñamos y estudiamos este tema durante todo el libro de Génesis, descubriremos muchas verdades ocultas. Satanás siempre pervirtió la genética humana y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y Yahweh dice, porque ellos eran santos y han caído en condenación, engendraron hijos con sangre humana. Desearon carne y sangre que muere y perece, porque ellos eran inmortales, creados para morar en el cielo. Mire lo que le está diciendo a Enoc. Ellos vienen a pedirte favor a vos, pero ellos se rebelaron, hicieron esto, ahora se están mezclando con mujeres, están teniendo hijos. Yahweh le está diciendo todo esto, no. Porque los que engendraron fueron gigantes y serán llamados espíritus malignos en la tierra. Y ellos serán destruidos en el juicio. Ellos conocían los misterios. Escuchen esta parte que le dice Yahweh. Ellos conocían los misterios y ellos dieron los misterios al ser humano. ¿Qué misterios? Conocimiento que el hombre no estaba preparado. ¿De dónde viene el satanismo, la brujería, la umbanda? ¿De dónde viene la hechicería? ¿De dónde viene todo poder oculto, oscuro, mágico, de todo poder satánico? De ellos. Les dieron poder al hombre. ¿Para qué? Para hacer maldad, para destruir, para matar, para dañar. Ellos conocían los misterios y le dieron a conocer al ser humano. Y se multiplicó la maldad en la humanidad. Ahora Yahweh fue claro con Enoc. Y está hablando de un contexto en el tiempo de Enoc, 2 generaciones antes de Noé.
Entonces vamos a avanzar. Y vino el ángel de Yahweh y siguió mostrándole cosas a Enoc. Entonces, miren esa parte cuando Yahweh le habla a Enoc sobre los ángeles caídos. Pero vamos a ver un poquito ahora. Recién vimos parte del libro de ángeles caídos, ¿no? De los vigilantes. Ahora vamos a ver parte de la creación. Un adelanto más. Y vino el ángel de Yahweh y me mostró una gran montaña que tocaba el cielo. Y vi muchas mansiones celestiales y tesoros celestiales. Vi un arco de fuego y una espada de fuego y un relámpago. También vi un río de fuego y las llamas corrían como agua. Todo esto lo vio espiritualmente. Y vi un abismo que desembocaba un gran mar de agua. Y esto es interesantísimo. Porque según la Torá, Yahweh dice que en los límites de la tierra está la cúpula, están los límites de hielo, pero luego de la cúpula está el abismo. ¿Qué es el abismo? Oscuridad. Por eso dice Génesis, capítulo 7, cuando Yahweh inundó la tierra, dice que las fuentes de arriba, las fuentes de agua de arriba fueron rotas y se inundó la tierra durante 40 días y 40 noches llovió. Y no es llover como nosotros conocemos, es caer cataratas de agua. Agua a presión. No sé si alguna vez fueron a una catarata. Acá en Argentina están las cataratas del Iguazú. La verdad que fue una gran bendición conocerlas. Hace poco fui. Y cuando uno se mete abajo de una catarata, la presión del agua es impresionante. Dice que fueron rotas las fuentes de agua de arriba. ¿Cuáles son las fuentes de agua de arriba? El segundo cielo. El primer cielo es la cúpula, el segundo cielo es agua. Fueron rotas las fuentes. Yahweh abrió la cúpula y cayó agua. Ahora se inundó la tierra. ¿Por qué? Porque en sí tiene 4 extremos, tiene límites que es el hielo, y se llenó la tierra de agua. Dice que el agua subió hasta la montaña más alta que existía en ese tiempo. En una tierra esférica es imposible que una tierra se inunde. Ahora dice que luego empezaron a bajar gradualmente las aguas. ¿Cómo bajan las aguas? Abriéndose los portales de los límites de la tierra. Se abrieron los polos y el agua caía hacia el abismo. Cuando estudiamos la verdad de las Escrituras, todo cierra. Nada queda inconcluso. Por eso dice no. Y vi un abismo que desembocaba el agua. En el abismo no vi ningún ser humano. ¿Por qué? Porque no hay vida. Fuera de la cúpula no hay vida. No hay vida. Nadie puede pasar fuera de la cúpula. El que sale y entra es alguien que lo permite Yahweh. Los ángeles Yahweh van y vienen. Dice Job, se me fue el nombre. Jacob. Jacob dice que vio un portal abierto, una escalera que subían y bajaban ángeles. Son portales. Esos portales que nos vio, bueno, puertas. Los ángeles en un segundo pueden subir al tercer cielo y bajar. Viajan a la velocidad de la luz, viajan a la velocidad del rayo. Ellos lo pueden hacer, pueden entrar por un lado y salir por el otro. Pueden traspasar paredes, pueden materializarse, pueden hacer muchas cosas. Yahshua mismo, cuando resucitó, traspasó la pared. Me dijo, tengo hambre. Yahshua estaba caminando con los 2 discípulos en el camino hacia Emaús. En un momento desapareció y apareció con los discípulos. Había más de 60 kilómetros de distancia. ¿Qué es eso? Teletransportación. Nosotros como pueblo de Yahweh, y esto lo digo que se entienda, muchas veces somos ignorantes a las cosas espirituales.
Y si Yahweh no nos revela a través de su palabra y a través de su espíritu, hay cosas que no las podemos entender. Y hay personas tan religiosas y tan cerradas que estas cosas no la van a poder creer ni entender, porque están cerrados. Pero Yahweh a través de su espíritu y a través de su palabra nos puede dar luz y entendimiento en estas cosas. Entonces, sigue viendo Enoc muchas partes de lo que es la creación. Dice que vio los vientos, los límites de la tierra, y vio en las bases de la tierra una piedra angular. Esa piedra angular sostiene toda la base de la tierra. Y bíblicamente la piedra angular es Yahshua. La piedra angular se usaba para construir castillos, para construir en sí aberturas, puertas, donde sostenía toda la estructura. Yahshua es la piedra angular. Y dice Enoc que vio los caminos de los ángeles. Los ángeles tienen su camino, los ángeles tienen sus portales. Y fue al sur de la tierra. Fui al sur de la tierra. Y vi un lugar hermoso. Vi 7 montañas de piedras preciosas. Piedras de multicolor, de perlas, piedras medicinales. Lo mismo que el general Byrd de Estados Unidos en la década del 60 y yo subí videos, di un mensaje hace poco, hace varios meses sobre esto. Él testifica de haber visto montañas de piedras preciosas y Enoc lo vio. Piedras rojas, piedras de rubí y otras más. Vi los límites de la tierra que terminaban en el cielo, o sea, en la cúpula. Y en los límites de la tierra vi gigantes, vi bestias. Interesante. Mapas antiguos hablan de lo que no está diciendo ahí. Vi cómo salían las estrellas, vi portales en el cielo, vi valles hermosos y grandes a los límites de la tierra. Vi diferentes tipos de árboles con diferentes perfumes y estaba al oriente del Mar Rojo. Interesante esto. El Mar Rojo es Egipto. Dice que vio al oriente, vio el límite de la tierra, pero para el lado donde estaba el Mar Rojo. ¿No? Y dice, y vi un árbol en medio de un valle, que era un árbol hermoso, que tenía sabiduría y tenía un conocimiento. Y él acá está describiendo que él visitó el huerto del Edén. Y esto es muy raro porque no vivió muchos años más después que Adán y Eva. Pero Yahweh lo permitió ver el huerto del Edén. Porque va a describir ahora el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y vi un árbol en medio del valle, ese valle es el huerto del Edén. Y ya lo hemos estudiado esto en la escuela, lo he estudiado muchas veces, lo he enseñado, lo he explicado en varios mensajes. El huerto del Edén está en lo que es hoy entre Irak e Irán, entre el Golfo Pérsico. De ahí salían los 4 ríos del huerto del Edén. Salía el Hiddekel, salía en sí el Tarsis, luego lo que sería el Éufrates. Ya no quedan todos los ríos, pero el Éufrates es el más conocido que queda, y de ahí salían los ríos para lo que sería Arabia, lo que sería Egipto. Y vemos que geográficamente el lugar era ese. Y es interesante porque él está hablando del Mar Rojo y luego empieza a hablar del huerto de Edén. Del Mar Rojo al huerto de Edén no hay mucha diferencia. Y dice, y vi un árbol que era hermoso de parecer, grande en sabiduría y de conocimiento del bien y del mal. Su fruto eran como racimos de uva. Y vi un árbol más grande,
de hermoso parecer. Es decir, primero vio el árbol donde estaba Satanás, conocimiento del bien y del mal. Y luego vio otro árbol más grande. ¿Y cuál sería ese? El árbol de la vida. Este árbol es el árbol que comieron mi primer padre y mi primera madre, refiriéndose al árbol del conocimiento del bien y el mal, porque sus ojos fueron abiertos y fueron expulsados del valle. O sea, cuando se refiere al valle se está hablando del huerto, ¿no? Y dice que cuando él estaba viendo esto, dice que el ángel que le estaba mostrando le dijo: tú eres el único que ha visto esto y nadie más lo verá. Eso fue lo que el ángel llamado Sariel le dijo a Enoc. Y es interesante porque, según Enoc, varios ángeles de Yahweh le mostraron tremendas revelaciones. Y el nombre Sariel significa príncipe de Yah, príncipe del yo soy. Sariel, fíjense que siempre termina con él, Uriel, Sariel. Y hay otro ángel también, porque hay muchos ángeles que él nombra, que le mostró muchas verdades a Enoc, y se llama Remediel. Remediel también termina en él, y es interesante el nombre porque significa honor a Yah, honor a Yah. Todo tiene el nombre de Yah, de él, ¿no? Del Elohe, del yo soy. Entonces vamos a avanzar un poco más. Vamos a avanzar un poquito más. Y él nombra, en el libro de los ángeles caídos, nombra muchos ángeles que Yahweh se le reveló. Rafael, Raúl, Miguel. Conocemos a Miguel porque es el que siempre se encarga de guardar el pueblo de Yahweh, o aquel que pelea a favor del pueblo de Israel. Sariel, Gabriel, bueno, sabemos que es el que siempre es el mensajero, donde él fue a darle el mensaje a Miriam, que tendría el Salvador en su vientre, etc. Y el ángel Uriel, uno de los ángeles que más le mostró cosas a Enoc, dice que es interesante porque dice que le mostró el lugar del Seol, el lugar de los muertos. No le mostró un infierno, porque saben que el infierno no existe. Es un invento de la Iglesia Católica, como las indulgencias, como el purgatorio, etc. Pero dice que vio el Seol, y dentro del Seol dice que vio los justos por un lado y los injustos por el otro lado. Y esto está en la Torá, esto está en el Tanaj, lo que vio Enoc. Y también vio cárceles espirituales de los ángeles caídos que se revelaron en el tiempo de él mismo. Es decir, a aquellos que se le acercaron a las mujeres, a aquellos que le dieron misterios al hombre, a aquellos que hicieron cosas que no tenían que hacer, están presos espirituales en el lugar del abismo. El abismo en sí se puede traducir como límites de la tierra o fuera de la cúpula, pero abismo también como lugar de oscuridad que queda en el mismo Seol, donde están estos encarcelados, ángeles caídos encarcelados. Por eso la mala traducción de la Reina Valera, donde dice que Yahshua resucitó, pero antes de que él se presentara a sus discípulos, estén con ellos antes de ascender al Padre, dice que fue 3 días y 3 noches debajo de las profundidades de la tierra y se presentó en espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados no son almas, como nos han enseñado que son almas que están en un infierno, que están siendo torturados y que Yahshua se presentó para predicarles. Eso es una herejía total, sino que esos espíritus encarcelados son ángeles caídos, donde Yahshua se presentó como victorioso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está,
oh sepulcro, tu victoria, porque Él venció la muerte, venció a Satanás. Yahshua recuperó lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Entonces, es importante entender todo este tema, todas estas verdades. Entonces, para poder ir terminando, Enoc termina declarando: y bendije al Creador por ver y experimentar todo lo que he visto. Y Enoc termina agradeciendo a Yahweh por todo lo que él había experimentado. Y yo lo que hice es tratar de resumir lo más importante dentro de todos los libros. Por eso les vuelvo a decir, si no lo leyeron, háganlo, busquen, investiguen, estudien. Pero a mí me llama mucho la atención sobre la creación, cuando él habla de la creación, cuando él habla de los ángeles caídos y cuando él habla de cómo él tuvo una experiencia con Yahweh, donde Yahweh le enseñó acerca de el tiempo de la maldad de la tierra y el tiempo de los ángeles caídos. Así que hasta acá el estudio del libro de Enoc. Espero que haya sido de bendición, espero que haya sido de información también, de poder abrir tu mente, abrir un poco el entendimiento y de que todo lo que Enoc habló tiene base bíblica, todo. Después hay otras cosas más que por ahí si uno lo lee puede desvariar, puede salir de contexto bíblico, por eso tengamos cuidado con esto. Pero Enoc claramente vio el mundo espiritual, vio la creación de Yahweh, vio el mismo reino de Yahweh, su trono, vio también el tema de los ángeles caídos, y también podemos llegar a estudiar un poquito acerca de las profecías que vio. Pero sí les puedo decir, no todos los libros que forman parte del libro de Enoc son realmente de Enoc. Pero el que caminó con Yahweh, el que fue bisabuelo de Noé, el que estuvo en ese tiempo tan difícil de la tierra, realmente fue un profeta y fue usado por Yahweh. Así que hasta acá el mensaje. Gracias a todos que siempre están presentes, que comentan. Si no estudiaron el libro, los invito a que lo hagan. Sé que es un libro muy largo, pero lo pueden empezar a estudiar de a poco. Así que si no viste también el mensaje La Tierra según la Biblia, podés buscarlo en el muro o podés buscarlo en el canal de YouTube Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua. Podés buscar también la NASA versus la Biblia. La NASA versus la Biblia es un mensaje muy viejo, muy bueno, donde yo explico lo que dice la NASA y lo que dice Yahweh en su palabra. Y ahí vemos las contradicciones que dice los científicos, que dice la NASA, que dice la palabra de Yahweh. Y también otro mensaje que di ya hace tiempo atrás: la Tierra es plana o esférica, donde ahí explico claramente todas las verdades de Yahweh. Así que también hablo ahí un poquito sobre el libro de Enoc. Así que gracias a todos por estar presentes, que Yahweh les bendiga. Y si fue de bendición este mensaje, comparta a aquellos que quizás estén interesados. Pero es un libro muy interesante de estudiar y saber que Yahweh creó todo perfecto y que nada se le escapa delante de él. Cuando Yahshua regrese, todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Cuando suene el shofar, cuando las legiones de ángeles desciendan por la novia, por ese pueblo escogido que estará entre las naciones, ahí podremos entender realmente que Yahweh tiene el control de todas las cosas y que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ese círculo de la tierra es el límite de la tierra. No es esférico, es el límite de la tierra. Y que Yahweh creó todo en su voluntad, en su perfección y todo a través de su amado Hijo. Así que Yahweh les bendiga. Shabbat Shalom para todos. Buen fin de semana, comienzo de semana. Y
y estaremos la próxima semana con buenos mensajes que el Padre tiene preparado para nosotros. Estaremos también con la escuela del ministerio, la escuela para maestros. Así que damos gracias a Yahweh, seguimos adelante en la senda antigua, seguimos en la verdad de Yahweh y que su luz y su ruaj nos ilumine cada día. Shalom y bendiciones.